Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de EdProfe. El día de hoy continuamos nuestra serie de videos resolviendo los proyectos que aparecen en este libro. En esta ocasión nos ponemos un poco intensos y vamos a hacer un medidor de enamoramiento. La idea es bien sencilla. Vamos a utilizar nuestra placa de Arduino Uno o bien, como ya hemos explicado antes, en estos videos utilizaremos Tinkercad, que es un simulador, el cual tiene una placa simulada de Arduino Uno, así que vamos bien. Y para ello vamos a utilizar una entrada analógica, la cual va a poder registrar que realmente la temperatura, ya que lo que usaremos es un sensor de temperatura. Y el circuito será algo como lo que aparece en pantalla. Así que comenzamos. Nos dirigiremos a tinkercad.com. Si no tienes una cuenta, recuerda que puedes registrarte gratis. Una vez dentro, nos iremos acá al área de circuitos y estando en circuitos daremos clic en crear nuevo circuito. Del lado derecho, recuerda que aparecen todos los componentes que vamos a necesitar. Obviamente nuestro Arduino, nuestra placa de pruebas o nuestro protoboard, 3 LEDs rojos por acá, 3 resistencias que, como ya aprendimos en el video anterior, se necesitan para un LED resistencias de 220 ohmios. Siempre verifica que tenga la medida correcta para que no vaya a fallar nada después en el proyecto. Y la variante estrella de este proyecto, un sensor de temperatura. Lo tenemos por acá. Muy bien. Ahora haremos las conexiones y empezaremos conectando los 5 voltios al color rojo. Vamos a hacer la conexión por este lado esta vez para variarle un poquito ahí. Vamos a colocarle color rojo para seguir la estética que hemos usado antes. Y vamos a colocar GND, es decir, tierra, a la línea negativa. Y le vamos a colocar un color negro. Muy bien, una vez ya tenemos estas líneas del protoboard alimentadas, procedemos a conectar el resto de componentes. Voy a empezar con el sensor de temperatura. Lo llevaremos acá al protoboard, donde ocuparemos precisamente 3 líneas del mismo. La línea de potencia irá a la línea de 5 voltios, que ya tenemos acá respectivamente alimentada, con el color rojo para que siga la misma lógica de colores. La línea de tierra irá a la línea negativa, que ya alimentamos con GND, que ya conectamos, mejor dicho, con GND. Y esta línea central será la que nos llevará a la entrada analógica. En este caso, por llevar un orden, utilizaremos analógico 0. Vamos a conectarla desde acá, digamos, desde esta línea. Vamos a llevar por acá, que dé la vuelta hasta A0. Y para diferenciar el cable vamos a utilizar el color verde. Ahora sí, conectaremos los LEDs. Vamos a ver por acá, acá y acá, en donde la parte del cátodo se va a conectar a través de la resistencia con GND en los 3. Y la parte del ánodo va a ir a nuestras salidas digitales. En este caso, digamos que este primer LED rojo va a ir al 4. Vamos a colocarle color amarillo para diferenciar estos 3. El siguiente va a ir al 3 y el último va a ir al 2. ¿Correcto? Prácticamente hemos finalizado el circuito y vamos a proceder a la parte del código. Antes, si quieres, puedes tomar una captura de pantalla. Si no, te recuerdo que este y los demás videos de la serie, en la descripción siempre encontrarás el link a un post en donde estará diagrama, código, enlace para que encuentres fácil el libro del proyecto si no es que ya lo tienes, y toda la información que sea relevante para complementar tu proceso educativo. Muy bien, continuemos. Para acceder al código ya sabemos que tenemos acá el botón de código. Predeterminado viene en bloques, así que vamos a cambiarlo a texto. Ya conocemos el mensaje, simplemente continuar y listo. Nos agrega el código de ejemplo, el cual vamos a borrar. Y en esta ocasión, en lugar de declarar una variable, vamos a empezar declarando constantes. Esto lo haremos con la palabra reservada const. Diremos que es de tipo entero, int, y le pondremos de nombre sensor temp. Y este sensor temp lo vamos a igualar a 0. Punto y coma para finalizar la línea. Y en la parte de abajo otra constante, const, pero esta vez en lugar de int vamos a utilizar el tipo de dato float.
Y es que la constante que vamos a declarar a continuación será tempref, porque así le voy a llamar a la temperatura de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento nuestro programa hará que al ejecutarse en nuestro Arduino tome una temperatura de referencia base, es decir, qué temperatura capta el sensor sin que nada se le acerque. Pongámoslo así, que para el ejemplo la vamos a igualar a 20. Que ojo, aún no sabemos realmente cuál es nuestra temperatura de referencia porque no lo hemos puesto a prueba, pero lo vamos a empezar programando asumiendo que nuestra temperatura de referencia es 20. Luego veremos cómo poder definirlo con más exactitud. Y es que acá en el void loop vamos a utilizar algo que no habíamos utilizado en el proyecto anterior, que es el monitor serial, que no es más que un puerto serie que funciona como una especie de pantalla para ver el valor que me está devolviendo algo. Y en void setup vamos a inicializarlo. Serial con la S mayúscula punto begin y dentro de paréntesis el valor de 9600. Luego de esto empezaremos un ciclo for, que no es más que un ciclo de tipo contador, el cual se va a repetir una serie de veces según determinemos su inicio y su final. Abrimos paréntesis, empezamos declarando la variable de tipo entero número pin igual 2, ya vas notando por acá 2, número de pin, punto y coma, luego esta misma variable, número pin menor que 5, punto y coma, y remataremos, por así decirlo, con número pin más, que hace precisamente lo que te había indicado, más, el ir subiendo 1 desde el inicio. 2 más 1, 3, luego más 1, 4. Ya no hay nada mayor que 5, termina el ciclo, ¿correcto? Acá no lleva punto y coma, simplemente abro llaves con alt 123, enter. Y ahora dentro del for venimos con pin mode, número pin, coma, output. Estamos diciendo que cada vez que el ciclo avance 1, es decir, primero el 2 lo pone output, luego el 3 lo coloca output y luego el 4 lo coloca output. Ya vas entendiendo por qué el ciclo for acá. Realmente el libro de proyectos lo que está haciendo es llevarte paso a paso a experimentar de diferentes formas. Esto pudimos haberlo hecho con 3 líneas de pin mode como lo hicimos en el proyecto anterior, pero lo que el libro de proyectos y el starter kit de Arduino quiere enseñarte es que cuando tienes una secuencia de instrucciones que es muy similar o igual, si lo quieres ver así, solo cambia, por ejemplo, en este caso, el número de pin, puedes simplificar con un ciclo for. Es decir, en lugar de colocar pin mode, pin mode, pin mode, haces un ciclo for que se repita 3 veces y vaya cambiando el número de pin para colocar los 3 en output en lugar de esas 3 líneas. Y no solo eso, también necesitamos que se apaguen los LEDs o que estén apagados. Y eso lo vamos a hacer con digital write, abro paréntesis, número pin, coma, low. Entonces, de nuevo, acá hubiera sido, si no tuviéramos el for, digital write 2 low, otra línea, digital write 3 low, otra línea, digital write 4 low. Prácticamente lo que hicimos con este for es pasar de necesitar 3 y 3, es decir, 6 líneas de código, a simplificarlo en solo estas 2 y bueno, más la línea del ciclo for. Al principio puede parecerte confuso y quizás hasta innecesario complicarte la existencia cuando pudiste haber copiado y pegado, pero esto, conforme vayas avanzando a una gran escala en programación, entenderás que este tipo de ciclos son de mucha utilidad para simplificarte tanto el trabajo a ti como programador como para hacer más eficientes tus programas. Muy bien, cerramos el ciclo for, que no se nos olvide. Muy bien, y ahora nos trasladamos a void loop. Y dentro del void loop voy a declarar una variable de tipo entero, es decir, int, a la cual le voy a colocar de nombre, digamos, valor sensor. Y esta sí que va a contener el valor que va a leer de la entrada analógica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Igual, analog read, abro paréntesis y dentro de paréntesis pude colocar simplemente A0, cerrar paréntesis y punto y coma. Pero otra de las cosas que nos quiere enseñar el libro de proyectos es que al principio yo hice esta línea de código con una constante y era una constante porque nunca iba a cambiar y nunca iba a cambiar porque lo único que estaba haciendo con esta línea de código era que a la constante sensor temp le asigné el valor a 0, es decir, simplemente dije sensor temp es el
pin analógico 0. Entonces, por lo tanto, para usar esa constante, acá en lugar de colocar A0, puedo colocar sensor temp. Luego de esto viene algo muy interesante, porque recuerdas que te dije que este valor de referencia de la temperatura realmente no era exacto, sino solo lo estábamos poniendo para tener un valor inicial, porque acá inicializamos nuestro serial y en esta línea de código vamos a mostrar en la pantalla de ese serial los valores que está captando nuestro sensor de temperatura. ¿Cómo hacemos eso? Serial.print, abro paréntesis, dentro de comillas voy a hacer un texto para hacerlo más entendible, valor del sensor, dos puntos, un espacio para que no se vea muy pegadito, cierro paréntesis, punto y coma, abajo otro serial.print y dentro de paréntesis y ya sin comillas porque no va a ser un texto sino el valor de una variable, coloco valor sensor, punto y coma. Y si quisiéramos hacer una primer prueba de cómo va, pudiéramos iniciar la simulación, solo para que nos hagamos una idea de qué estamos haciendo. Acá en la parte de abajo tienes nuestro monitor serie que a mí me aparece oculto. Si a ti también te aparece oculto, basta con dar clic y te va mostrando el valor del sensor repetidas veces. Detenemos la simulación para continuar y para lo que viene a continuación me encanta apoyarme en el libro porque explica muy claramente esa interacción con matemáticas que vamos a tener a continuación. Y es que debemos convertir la lectura que tiene el sensor a tensión, ya que la tensión será un valor entre 0 y 5 voltios. Y no necesariamente va a ser entera, puede tener una parte fraccionaria. Ahí mismo pone el ejemplo de 2.5 voltios. Así que por eso utilizaremos float a la hora de declarar esta variable. Podemos llamarle, tal como dice ahí, tensión. Y entrando a las matemáticas diremos que debemos dividir el valor que almacena la variable de valor sensor, que en nuestro caso, ojo, la llamamos valor sensor sin guiones bajos ni nada más para hacer la diferencia con el libro. Se divide, te decía, por 1024 y se multiplica por 5. Y ojo, el resultado obtenido de esta operación matemática representa la tensión que existe en el pin. ¿Y para qué me sirve esa tensión? Aquí viene lo siguiente. Vamos a convertir la tensión a temperatura y enviar este valor a la computadora. Esta es la clave. Y aquí entran en juego varias cosas. Por ejemplo, este tipo de sensores suelen traer, o al menos existe documentación en internet respecto a que hay un rango para la tensión de salida. Y estos datos, tal como lo indica el libro, son escritos por ingenieros para ingenieros. Pero se trata de explicarlo de forma sencilla y basta con aclarar que por cada 10.000 voltios de cambio en la tensión de un sensor equivale a un cambio de grados Celsius en temperatura. Ojo al dato. Y todo esto de lo que te estoy hablando quedará mucho más claro ahora que pasemos al código, que es el que ves en pantalla, pero nosotros lo vamos a trasladar a Tinkercad. Continuamos en la siguiente línea y tal como explicamos antes, declaramos como float la variable tensión, la cual va a ser igual a, dentro de paréntesis, valor sensor, que es mi variable que almacena el valor leído analógicamente por el sensor, dividido 1024.0 porque estamos utilizando el punto flotante. Cierro paréntesis y el resultado de esta operación se multiplica por 5.0. Y esta línea de código me da el valor de tensión que recibe mi sensor de temperatura. Si queremos ver cómo está quedando, podemos pasar a imprimir en nuestro serial. Serial.print, abro paréntesis, comillas, coma, voltios, dos puntos, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma, abajo otro serial print, abro paréntesis y esta vez voy a mostrar la variable tensión. Ojo, ojo, aquí tenía un error. La palabra era float y yo había colocado flat. Muy bien, correcto, les decía serial.print tensión porque quiero ver la tensión. Podemos volver a iniciar la simulación y me está mostrando básicamente los valores. Tenemos 0.75 voltios como tensión. Detenemos la simulación y continuamos con el código. Ahora en la siguiente línea pasaremos a convertir la tensión en temperatura, que es lo que más nos interesa. Y esto lo haremos con la variable de tipo float llamada temperatura, la cual será igual a
Dentro de paréntesis, tensión menos 0.5, cierro paréntesis, por 100, punto y coma. ¿Quieres ver cómo se traduce esto? Hagamos ahora de nuevo un serial print. Digamos que serial.print, por paréntesis, coma, grados C, dos puntos, espacio, comillas, paréntesis, punto y coma. Abajo voy a variar un poquito en el código que voy a utilizar, que voy a colocar siempre serial, punto, pero esta vez punto print ln. Ya verás por qué. Es más que todo para un salto de línea estético que nos ayude a entender la información. Y en este caso, la variable temperatura. Cierro paréntesis, punto y coma. Antes de pasar a la parte de las condiciones, que básicamente es el alma de este programa, porque las condiciones van a determinar qué grado de enamoramiento tiene la persona por acercarse y tocar ese termómetro, por así decirlo. Veamos cómo funciona el monitor serial. Vamos a dar clic en iniciar simulación y nota cómo me va dando ese salto de línea que ahora sí hace ver mucho más ordenado los datos. Al principio parecía un relajo, pero no, ahí está muy bien ordenado. Correcto, tenemos que el valor del sensor es 153, esto traducido a voltios es 0.75. En grados centígrados significa que es 24.71. ¿Y para qué me sirve a mí ese 24.71? Que se te quede, voy a detener la simulación y recuerdas que al inicio teníamos una temperatura de referencia. Pues bueno, pusimos 20 por calcular, pero realmente mi temperatura de referencia es la que me está dando el monitor serie, ya que es 24, ojo que lo estoy cambiando, punto 71, ya que en las mismas instrucciones del proyecto indica que vamos a usar la temperatura de referencia y le vamos a ir subiendo 2 grados para cada LED rojo, indicando como si fueran corazones de enamoramiento. Entre más temperatura tenga la persona que toque el sensor en base a la referencia, por ejemplo, si mi referencia es 24.71 y alguien tiene 26.71, se va a encender el primer LED. Otros 2 grados, alguien tiene 28.71, se va a encender el segundo LED. Otros 2 grados, alguien tiene 30.71, se van a encender los 3 LED. ¿Correcto? Ese es el medidor de enamoramiento en base a la temperatura corporal de quien se acerque al sensor de temperatura comparado con la temperatura de referencia ambiente que está leyendo mi sensor y que yo estoy descubriendo a través del monitor en serie gracias a todas estas salidas que hemos colocado con serial.print. Entonces, ahorita ya tenemos la base hecha. Ahora vienen únicamente las condiciones que no son más que lógica. Así que continuemos. Entonces, en nuestra siguiente línea de código empezaremos la condición. Ya sabemos que es un if, abro paréntesis, y la condición dicha en idioma español es que si mi temperatura es menor que la temperatura de referencia, por lógica, todos los LEDs van a estar apagados. Vamos a empezar por ahí. Mi variable temperatura menor que tempref, cierro paréntesis, pero abro llaves, indicando que ahí inicia mi estructura if. Vamos a aplicar el digital write, abro paréntesis. ¿De qué digital write? Nuestros pines, el 432, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, 4, low, cierro paréntesis, punto y coma, y repito esta misma línea de código. Ojo, si quisiéramos, pudiéramos usar un ciclo for, porque ya aprendimos cómo. Vamos a seguirlo así para tomar de referencia siempre el libro, pero vamos acá. 4, 3, 2. Repito básicamente estos 3 LEDs apagados, porque la temperatura está por debajo de la referencia. Hay mucho frío ahí, no hay amor, ¿correcto? Abajo al 125 para cerrar la llave. Luego de esto viene la parte else, es decir, si no. Pero ojo, no un else cualquiera, un else if. Esto es porque vamos a ir haciendo condiciones anidadas, un concepto que no vimos en el proyecto anterior, porque el proyecto anterior simplemente tenía la parte sí, la parte no, y ahí quedaba. Mientras que acá va a haber una condición tras otra condición tras otra condición, por decirlo de alguna forma. Y empiezo temperatura mayor o igual que tempref, que es mi temperatura de referencia. No se queda solo como tempref, tenemos que agregarle el +2. ¿Por qué? Las instrucciones del proyecto veámoslas como si fuera un examen que tenemos que cumplir, y en las instrucciones especifica que va a tener el primer corazón, es decir, el primer LED o el primer nivel de enamoramiento, si tiene 2 grados más
que la temperatura de referencia. Pero a continuación viene un concepto de lógica muy interesante. Si alguna vez en el colegio viste tablas de verdad, recordarás que existía un conectivo lógico y, el cual especificaba que la única forma de ser verdadero el resultado, ambas opciones debían ser verdaderas. Dicho como si fuera una tablita, verdadero con verdadero da verdadero, verdadero falso da falso, falso verdadero da falso, y falso, falso, falso. A esta condición le vamos a agregar una segunda condición con el conectivo lógico y en programación de Arduino que utilizamos este tipo de código que ves en pantalla es el signo de ampersand dos veces. Y ahora viene la otra parte de la condición. Temperatura menor que tempref más 4. Es decir, si mi temperatura de referencia es 24.71, para que se encienda el primer LED puede tener 26.71 o cualquier número antes de llegar a 28.71. ¿Ya va quedando más claro? Sigamos trabajando para que termine de aclararse todo. Cierro paréntesis, abro llaves con al 123 y por lógica, esto ya lo expliqué varias veces, aquí simplemente voy a colocar estas líneas de código, pero voy a decir que el primer LED esté encendido y los demás apagados. Cierro la llave con Alt 125, esta llave cierra con esta y aquí se va a empezar a hacer repetitivo el código. Voy a copiar este bloque, no te asustes porque lo voy a explicar, y este nuevo else if es porque hay otra condición, solo que esta vez vamos corriendo los números. Temperatura mayor o igual a tempref, ya no es más 2 sino más 4 porque empezamos en donde terminamos el else if anterior. Y ahora acá, en lugar de solo haber un LED encendido, ya hay un segundo nivel de enamoramiento, por lo tanto tendrían que haber dos LEDs. El 4 y el 3. Estos dos, perfecto. Y un else if más, vamos a copiarlo y pegarlo, en donde esta vez se acortó un poco, ya no es necesario hacer un i porque no hay otro LED después, este es el tercer LED, es el último, y simplemente vamos a decir que temperatura mayor o igual a tempref más 6, porque 6 fue donde nos quedamos, y básicamente acá, ojo acá, importante, siempre verifiquen, no sé por qué me comí ese paréntesis y punto y coma, también vamos a arreglarlo, y ojo, ahora sí, regresando a lo que estábamos, los tres tienen que estar encendidos, ¿correcto? Por último, solo para la misma comodidad del funcionamiento, agregamos un delay. Este delay va a ser únicamente de 100 milisegundos, punto y coma, y técnicamente ya está listo. Veamos si no nos comimos algo en el código o algo que haya que corregir. Iniciemos la simulación. De hecho, pasó. Hay un error. Veamos cuál fue. Ojo, acá nos comimos un paréntesis, es lo que te decía. Parece que tengo marcada la tecla insert porque cada vez que escribo algo me está borrando. Ya se solucionó. Ahora sí, veamos si no hay otro error. Acá, este punto y coma nada que ver, perdón, era el 123, abro llave. Insisto, nos sirve perfectamente de ejemplo. Vamos a ver ahora sí. Perfecto. Ahora bien, obviamente en la vida real, si tú tienes las piezas y estás haciendo este proyecto, basta con que empieces a tocar el sensor y notarás que pues empezará a variar la temperatura porque detecta tu temperatura corporal y puede que encienda 1, 2 o hasta 3 LEDs, ¿correcto? Acá en el simulador no hay cómo tocarlo, pero sí podemos simular ese cambio de temperatura. Una vez iniciada la simulación, seleccionas el sensor y acá mismo puedes ir cambiando. Vamos a darle un poco de zoom y empecemos a hacer las pruebas. A subir, demasiado. Por ejemplo, acá tenemos 28 grados centígrados. Veamos la condición donde entraría. Ya me encendió un solo LED, pero analicemos. Temref más 2. Si temref es 24.71, significa que puede llegar hasta 26.71, pero también gracias a este i debe cumplir que sea menor que más 4. 24.71 más 4, 28.71, pero como son 28 cabales es menor que 28.71 y solo me activa un LED. Subo otro poco, vamos a ver acá, colarle, acá está. Por ejemplo, 29 ya es mayor que ese más 4, por eso me enciende dos LEDs, dos niveles de enamoramiento, y si subo más, pues tenemos los tres, ¿correcto? Entonces eso es el chiste de este proyecto, eso es lo entretenido, el poder ir verificando diferentes temperaturas a través de este sensor y marcando la diferencia entre estas con los LEDs. Obviamente pudieras darle variedad agregando más LEDs o agregando, qué sé yo, un zumbador como tipo alarma cuando llegan los tres, algo por el estilo, ¿verdad? Algo que tu creatividad te lo permita. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este proyecto. Recuerda que si vienes del futuro, probablemente por acá encuentres ya
dónde está el siguiente proyecto. Si todavía no está, no te atormentes, pronto saldrá o seguramente hay otro video recomendado, al igual que de este lado. Así que sigue explorando el canal, suscríbete, dale like, comenta este video para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas y un abrazo virtual. Nos vemos hasta la próxima.